estamos ya sobre la hora. Ya sé que a muchos nos gustaría, nos hemos pasado incluso creo de la hora. Seguro nos gustaría ampliar muchas cosas. Simplemente, bueno, decir que esto esperemos que haya servido para ilustrar en cada una de las tres versiones qué cosas se pueden hacer. Como han sido estas, podrían haber sido muchas otras las empresas, organizaciones, entidades que podrían haber estado aquí representando y contando sus buenas prácticas. Esperemos que cada vez sigan siendo más. Sobre el trabajo del tablet y lo comentado, también agradecer al grupo de trabajo dentro del marco metodológico de aplicación que estamos desarrollando, que también está Emilio, está Gamesa, está la Diputación de Vizcaya y la de Guipúzcoa, un grupo aparte simplemente que en el que estamos desarrollando este proyecto del marco y que pronto se verá la luz cuando la pruebe el resto del ITALDE, cuando la pruebe lo validemos con diferentes empresas, etcétera, y que muy pronto estará a disposición de todos vosotros. Junto con esto, a futuro sí que pensamos seguir trabajando el tema de tanto las administraciones, subir hacia arriba la responsabilidad social y utilizar de ejemplo las administraciones, como bajar la ciudadanía, empoderar al consumidor y, pues muy ligado con los temas de los activos, como pueden ser servicios financieros o cualquier otro producto, poder empoderar a la ciudadanía en el tema de consumo responsable. Bueno, nos mantendremos informados de todos los avances que va viendo en el ITALDE y simplemente para acabar el cierre, por un imprevisto de última hora, Guillermo Blázquez, presidente de Innovas, que no ha podido estar con nosotros, y Luis Mari, si te parece, cierras el acto tú a nivel institucional. Muchas gracias, Iker. Bueno, pues ya se ha dicho, ¿no? No estaba previsto que yo hiciera esto, sino que nuestro presidente, Guillermo Blázquez, estuviera clausurando este acto. Me gustaría muy telegráficamente, porque como se está reiterando, la hora está pasada ya y probablemente el estómago nos hace algo que nos está pidiendo. Voy a resaltar alguna idea. Una primera, Felipe nos ha hecho... ¿Dónde estás? Nos ha hecho referencia a la utopía y a la necesidad de seguir manteniendo una utopía. Y no sé si os habéis dado cuenta de que estamos en la casa que se llama de Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa fue un gran autor de cuentos. Y para mí que el cuento y la utopía tienen algo que ver. Entonces, bueno, igual hemos escogido también para esto el lugar adecuado. Segundo, deciros que yo creo que hemos visto que precisamente hay una dinámica con la que hay que seguir trabajando y es precisamente esa atracción que las grandes empresas pueden hacer hacia las pequeñas. Esther nos decía como una de las funciones de la Fundación Laboral San Prudencio precisamente es dar ese servicio porque hay muchas empresas pequeñas que no tienen recursos, no tienen capacidad, no tienen medios, pero no significa eso que los medios no existan. Simplemente lo que hay que hacer es aproximárselos y esa labor de tracción, esa labor de extensión de una mancha de aceite que vaya impregnando todo el tejido empresarial, no solamente el de las empresas que ya tienen la conciencia, sino el de otras empresas que tienen que ir aproximándose. Hay una tercera cuestión que me gustaría resaltar también muy brevemente, y es que desde la Diputación de Vizcaya se ha resaltado el valor operativo de ese think tank que realmente está ahí trabajando y que está poniendo en manos de todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, instrumentos concretos, el valor intangible de la responsabilidad social empresarial, el marco de aplicación, que son instrumentos que se pueden incorporar precisamente a la gestión, al plan de gestión operativo de cada una de las empresas. También creo que es un instrumento importante a tener en cuenta. Lo mismo que las buenas prácticas que hemos tenido oportunidad de conocer y que son referentes a tener en cuenta. Se suele decir que hay que saber copiar, no es decir esto están haciendo así y yo voy a hacer lo mismo exactamente. Habrá que ver qué es lo que es aprovechable de eso que estamos aprendiendo para, en la medida de lo posible y con las acomodaciones que se puedan hacer, aplicarlo a mi organización, aplicarlo a mi empresa. Hemos escuchado también la necesidad del compromiso de la dirección. Es algo que parece que en muchas de estas cuestiones que suponen cambios importantes en las estructuras, en la forma de hacer, es importante que el ejemplo cunda
y surja de la propia dirección de la organización. Y esto no solamente en las organizaciones, sino yo diría que también en la política, en los programas políticos, en los gobernantes que muchas veces van marcando un camino y van marcando posibilidades de que las empresas se animen precisamente. Por ejemplo, el campo de la compra pública, en la medida en que ponga determinados criterios para poder tener y dar prioridades a empresas que están ya encaminadas y trabajando en estos ámbitos, pues es algo que podríamos tener también como referencia. Otra idea, se ha resaltado también el sentido global de este concepto de responsabilidad social, que no solamente es ese sentido social que muchas veces se vincula con aspectos ideológicos religiosos, sino que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo medioambiental y que precisamente Joseba nos ha marcado también otro ámbito. No ha hablado de un triángulo, sino que ha hablado de un cuadrilátero, que es precisamente el ámbito territorial. También en lo territorial la responsabilidad social tiene aplicación y me ha parecido muy importante el apunte que en ese sentido nos has aportado. Y finalmente yo creo que hay, se ha hablado del Italde como un elemento que está atrayendo la atención, que está invitando a participar a todo el mundo que está interesado en esto y que está siendo precisamente una especie de el inverso de lo que se suele decir muchas veces, de cada maestrillo tiene su librillo, pues que tengamos un librillo común, todos los maestrillos. Entonces sería realizar el librillo de los maestrillos o el libro Ordo de Petete. Bueno, en todo esto yo creo que va a colaborar precisamente uno de los grandes objetivos que tiene Pablo con la dirección de la dinámica del cuarto sector, que es constituir un consorcio donde precisamente todo este tipo de ideas y otras más que ya se han venido apuntando se sigan trabajando a lo largo de los próximos meses y espero de los próximos años también desde Innovasque. Agradeceros a todos los que habéis estado, agradeceros a todos los que habéis participado en vuestro testimonio, y quiero resaltar el término de testimonio en el sentido de que por lo menos para mí significa más que haber contado cosas, significa que habéis mostrado compromisos, que habéis estado poniéndonos, brindándonos formas de hacer que creo que nos hacen apetecer también a otros entrar en este camino. Y sin más, ya 3 apuntes pragmáticos. Uno, creo que tenéis una hoja donde podéis evaluar el resultado de esta sesión. Os agradeceríamos que lo hicierais. Segundo, toda la documentación de esta jornada y otras muchas documentaciones, todo lo que Innovasque publica lo tiene colgado en su página web, por tanto podéis tener acceso a ello y os invitamos a que accedáis. Y tercero, y finalmente, nos está esperando un pequeño aperitivo en el que podemos seguir charlando, comentando, haciendo preguntas que el tiempo nos limita a que podamos hacer. Eskerrik asko, muchísimas gracias y nada más.